Desde tiempos antiguos, la exclusión y el ostracismo han sido formas de castigo social con efectos devastadores. Pero, ¿qué sucede cuando esta exclusión afecta a la identidad de una persona, su sexualidad y la aceptación de quienes la rodean? ¿Por qué muchas familias, incluso con valores modernos, aún encuentran difícil aceptar a un hijo o hija gay o lesbiana? ¿Qué mecanismos psicológicos y sociales están detrás de esta realidad? En este video exploraremos cómo el ostracismo y la exclusión han moldeado nuestra forma de pensar y sentir, y cómo podemos transformar ese legado para crear una sociedad más libre y consciente. El ostracismo es una de las formas de castigo más antiguas en la historia humana. En la antigua Grecia, las personas que se consideraban una amenaza para la comunidad eran expulsadas de la ciudad. Hoy en día, este tipo de exclusión sigue existiendo, pero de manera más sutil. El rechazo social, la discriminación y la invisibilización. Roy Baumeister y Kipling Williams estudiaron cómo la exclusión social afecta la psicología humana. Descubrieron que el rechazo activa en el cerebro las mismas áreas que el dolor físico, lo que demuestra que la exclusión es una experiencia profundamente traumática. John Bowlby, con su teoría del apego, explica cómo el sentimiento de pertenencia es una necesidad fundamental desde la infancia. La exclusión prolongada puede generar trastornos de apego y miedo crónico al rechazo. Henrietta Fell y la teoría de la identidad social sostienen que las personas se identifican con los grupos a los que pertenecen y rechazan a aquellos que consideran externos para reforzar su propia identidad. En otras palabras, ser excluido o rechazado no solo duele, sino que cambia la forma en que percibimos nuestra propia identidad y autoestima. Uno de los ejemplos más claros de exclusión en la sociedad actual es el rechazo hacia las personas LGTBIQ+. Pero, ¿por qué, incluso en familias que consideran tener una mentalidad moderna, sigue siendo difícil aceptar abiertamente la sexualidad de sus hijos? Creencias limitantes. Desde la infancia, muchas personas crecen con ideas preconcebidas sobre lo que es correcto o natural. Estas creencias no nacen de la experiencia personal, sino de un sistema social que ha perpetuado ciertos valores a lo largo del tiempo. Ideas heredadas de la sociedad, desde la religión hasta los modelos familiares tradicionales. La sociedad ha establecido roles de género y normas de conducta que se transmiten de generación en generación. Autojustificación y disonancia cognitiva. Según Leon Festinger, cuando una persona se enfrenta a información que contradice sus creencias arraigadas, experimenta una incomodidad psicológica llamada disonancia cognitiva. En lugar de cambiar su forma de pensar, muchas personas justifican sus creencias para evitar esa incomodidad. En otras palabras, el rechazo a una persona LGTBIQ+ no siempre es racional, sino un mecanismo de defensa para proteger creencias establecidas desde la infancia. Baumeister y sus colaboradores han estudiado cómo el rechazo social afecta la autorregulación y la autoconciencia, llegando a la conclusión de que el ser humano tiene una necesidad fundamental de pertenencia. Cuando esta necesidad es frustrada por la exclusión o el rechazo, ocurre una serie de efectos psicológicos. Dolor psicológico intenso. El rechazo activa las mismas áreas cerebrales que el dolor físico. Corteza cingulada anterior.
lo que sugiere que el cerebro trata la exclusión social como una amenaza real. Evitación de la autoconciencia. La introspección se vuelve dolorosa porque obliga a la persona a enfrentar su condición de excluido. Deterioro de la autorregulación. La dificultad para controlar impulsos y emociones genera problemas de adaptación. Conductas desadaptativas, como respuestas de escape, distracción, consumo de sustancias, impulsividad. Baumeister argumenta que, al ser rechazadas, las personas intentan apagar su autoconciencia, porque mirarse a sí mismas solo les recuerda que no son aceptadas. En otras palabras, el yo se vuelve un lugar incómodo. En consecuencia, la persona puede optar por 3 caminos. Evitar pensar en sí misma, distracción. Buscar anestesia emocional. Adicciones, comida, autodestrucción. Reafirmar su identidad en otros grupos marginales o adoptando roles extremos. ¿Por qué la evitación de la autoconciencia es tan peligrosa? La autoconciencia es el mecanismo que nos permite regular nuestra conducta, planificar acciones y aprender de nuestros errores. Cuando una persona evita pensar en sí misma para no sufrir, pierde la capacidad de autorregularse y dirigir su vida de manera saludable. Esto genera un círculo vicioso: rechazo social, sentimiento de dolor y vergüenza, evitación de la autoconciencia, no querer enfrentarse a la realidad del rechazo, pérdida de autorregulación, incapacidad de establecer metas o mantener hábitos saludables, conductas impulsivas o destructivas, ansiedad, depresión, aislamiento, consumo de sustancias, autolesiones, mayor exclusión. Estas conductas refuerzan el rechazo social, cerrando el círculo. Ejemplo clásico: una persona rechazada por su familia, por su identidad sexual, puede volcarse en el alcohol o las drogas como vía de escape, lo que a su vez la aísla más. Aplicación histórica: el rechazo social de los homosexuales en los años 80. Ahora aplicamos este modelo a la realidad de los gays en los años 80, especialmente en países con fuerte represión social. Rechazo sistémico. No era solo exclusión interpersonal, era rechazo institucionalizado. En muchos lugares ser gay era ilegal, lo que reforzaba la discriminación social y laboral. Evitación de la autoconciencia. Crecer con la idea de que ser tú es algo malo o peligroso generaba un conflicto interno constante. Muchos hombres optan por vivir en secreto, suprimir su identidad o evadirse con distracciones. Deterioro de la autorregulación. La imposibilidad de expresarse libremente generaba ansiedad, depresión y una sensación de desesperanza. Sin apoyo social, muchas personas recurrían a conductas impulsivas, autodestructivas o de alto riesgo. Efectos negativos múltiples. Aislamiento emocional. Relacionarse con otros se volvía difícil, porque el miedo al rechazo estaba siempre presente. Problemas de salud mental, ansiedad, depresión y altos índices de suicidio. Conductas de riesgo. Consumo de drogas, prácticas sexuales sin protección, insomnio, crisis de identidad. El SIDA fue el ejemplo máximo de este rechazo, ya que la epidemia no solo diezmó a la comunidad gay, sino que también agravó el estigma. En lugar de recibir apoyo, muchas personas fueron aún más excluidas, lo que reforzó todos los efectos mencionados. ¿Cómo se rompe este ciclo? Estrategias psicológicas. Baumeister sugiere que la clave para salir del círculo vicioso de rechazo es recuperar la autoconciencia de manera positiva y no amenazante. Algunas estrategias incluyen escritura reflexiva. Expresar los sentimientos en papel ayuda a procesarlos sin miedo al juicio externo. Reconstrucción de la identidad. Buscar espacios seguros, donde se pueda ser uno mismo sin miedo al rechazo. Terapia cognitivo-conductual. Ayuda a desafiar las creencias negativas,
y a recuperar la autorregulación. Meditación y mindfulness. Permiten observar los pensamientos sin quedar atrapados en ellos, reduciendo la evitación. Apoyo social y activismo. Encontrar comunidad y validar la propia experiencia genera sentido de pertenencia. Cambios culturales y políticos. La aceptación social no solo es un factor individual, sino estructural. Cuando las leyes y la cultura cambian, las personas pueden desarrollar identidades más saludables. Cuando alguien es excluido o rechazado por su identidad, su cerebro y su sistema emocional reaccionan de manera extrema. Dolor psicológico real. La exclusión social activa la corteza cingulada anterior, la misma área del cerebro asociada al dolor físico. Evitación de la autoconciencia. Como explica Baumeister, el rechazo hace que las personas eviten reflexionar sobre sí mismas, lo que afecta su capacidad de autorregulación emocional. Ansiedad y depresión. La exclusión prolongada puede derivar en problemas graves de salud mental, como depresión, ansiedad y conductas autodestructivas. Autoimagen distorsionada. Las personas que han sufrido exclusión tienden a ver su identidad como algo incorrecto, lo que genera vergüenza y baja autoestima. Pero esto no es un destino irreversible. Hay formas de procesarlo y cambiar la narrativa personal. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero hay formas de resignificar la exclusión y romper patrones de pensamiento heredados. Reconocer la raíz del rechazo. Cuestionar qué ideas han sido impuestas por la sociedad y cuáles realmente resuenan con nuestros valores personales. Aprender sobre sesgos cognitivos. Muchas veces rechazamos algo porque ha sido etiquetado como malo, sin darnos cuenta de que estamos repitiendo patrones sociales. Construcción de nuevas narrativas. Enfrentar la disonancia cognitiva con información verificada, historias reales y educación en diversidad. Fomentar espacios de apoyo. La aceptación no solo viene de la familia, sino también de encontrar una comunidad que valide la identidad personal. La clave está en cambiar la forma en que entendemos la inclusión y el rechazo, dejando de perpetuar patrones impuestos y avanzando hacia una sociedad más libre. Si alguna vez te has sentido excluido o si te cuesta aceptar la diversidad a tu alrededor, recuerda esto: no hay nada malo en ser diferente. Cuestionar nuestras creencias nos hace evolucionar. La empatía y el conocimiento son la clave para transformar la exclusión en inclusión. Comparte este mensaje. Al hacerlo, contribuyes a construir un mundo donde nadie tenga que sentir que su identidad es un error.